Vamos a finalizar con los que faltaban compartir su perfilación de la audiencia, ¿ya? A ver, ¿se encuentran presentes? Disculpe, licenciada, muy buenas tardes. Escuché entrecortado lo que indicó, no sé si podría. Ah, ya, yo les mencionaba que los que faltaban compartir su perfilación de la audiencia para que lo puedan hacer. Esas son las preguntas, licenciada, que nos había dejado. Sí, sí, sí. Yo lo tengo, pero no lo puedo compartir, no sé cómo haría. Se lo No, puedo hacer las preguntas y yo se le digo las respuestas. no, solamente es verbalizarlo nada más, no es. Ah, ya. En todo caso, mi grupo, el grupo 10, licenciada. Tema nada más. Discúlpeme. ¿Me escucha, licenciada? Me dices y compartes las respuestas, ¿ya? Ah, ya. A ver, le indico porque se escucha como lejos. No sé si es mi internet o es su internet. Mm, Hola, licenciada, ¿me escucha? ¿Escuchando Allá. lejos? Sí, se escucha como lejos, pero me dice que sí le puedo indicar, ¿no? Sí, sí. Ya. Nosotros somos el grupo 10, nos había tocado, bueno, escogimos apendicitis. Con respecto a quienes necesitan conocer, nos hemos enfocado en nuestra población de 20 a 30 años de edad, ambos géneros como según lo indicamos en nuestro tema. Ahora sí teníamos una duda, licenciada, en cuanto a la edad, porque sí, nuestro tema era ese, enfocado a personas de 20 a 30 años, pero una compañera nos indicó si aquí en esta pregunta podríamos cambiar la edad, no estaba segura si podríamos en todo caso cambiar nuestra edad o basándonos en nuestro tema principal. Hola. Hola. Sí, la escuchamos, amiga. No logro escuchar a la licenciada. ¿Soy yo o todos tenemos ese mismo problema? No tiene señal, creo, amiga, salió. Ah, ya. Sí, sí estoy aquí, sino que parece que no me escuchan muy bien. ¿Ahora sí me escuchan bien? Ahora sí, claro, licenciada. Entonces, yo te decía que si estás a tiempo de cambiar la edad, no, no hay problema, pero hazlo antes de continuar con los siguientes temas, o sea, para poder seguir con tu trabajo, ¿no? Ah, ya, sí, porque una compañera nos indicó que en todo caso podríamos hacerlo de 10 a 30 años, entonces por eso en todo caso podríamos cambiar la edad. Sí, pero no lo amplíes tanto, hasta 30 años es mucho porque ya estarías abarcando niño, adolescente y joven. Entonces nos quedaríamos con 20 a 30. Tú puedes Mejor. abarcar, pero en niños, porque, o sea, de 10 ponte, de 10 niños y adolescentes, de 10 a 20 Ah, para ya. que sea menos Ya, entonces nos el quedaríamos enfocados en población. nuestra población de 10 a 20 años de edad, ambos géneros. Ujú, sí. Ya, perfecto, licenciada. Entonces, después, nuestra segunda pregunta era, ¿qué necesitan saber? Nosotros habíamos indicado, en este caso, cómo identificar los síntomas de una apendicitis y descartarlos de otro problema mediante ya sean volantes informativos, charlas que podríamos brindar. El número 3 era para qué necesitan saber y era para acudir al centro de salud de forma inmediata conforme hayan identificado los síntomas y evitando así complicaciones. Y en la número 4, ¿cuándo necesitan saberlo? Antes de producirse la enfermedad, antes de
producirse la enfermedad, y habíamos optado también por colocar para no llegar, antes de que lleguemos a hacer una peritonitis, en todo caso, poder acudir al centro, ¿no? De forma inmediata antes de ello. Esas eran todas nuestras respuestas. Ok, muy bien, hija. Listo, Estaría a ver. Gracias. Sí, tú eres del grupo de apendicitis, ¿verdad? Apendicitis, el grupo 10. Ujú. Muy bien, listo. Ya, ¿alguien más falta, por favor? Sí, buenas noches. El grupo de diabetes. Ah, ok, ya, nos escucho. Ya. Nosotros pusimos en la primera pregunta de quiénes necesitan conocer. Bueno, es las personas que tienen 45 años o más, o también las personas que tienen sobrepeso, o uno de sus padres o uno de sus hermanos o hermanas tiene diabetes tipo 2. Si hace actividad física menos de 3 veces a la semana, o ha tenido alguna vez diabetes gestacional, diabetes durante el embarazo, o quizás su bebé pesó más de 9 libras al nacer. El afroamericano, hispano o latino, indoamericano o nativo de Alaska, algunos nativos de las islas del Pacífico y asiatioamericanos también tienen un riesgo mayor. El diabetes gestacional, bueno, si la persona está en riesgo de tener diabetes gestacional, diabetes durante el embarazo, si tuvo diabetes gestacional en un embarazo anterior. También si dio a luz a un bebé que pesó más de 9 libras, o si tiene sobrepeso o tiene más de 25 años, eso es en diabetes gestacional. Si tiene antecedentes familiares de diabetes tipo 2, o si tiene un trastorno hormonal llamado síndrome del ovario poliquístico. La siguiente pregunta, que es, ¿qué necesitan saber? Normalmente el cuerpo produce insulina, una hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre, ¿no? Y cuando se tiene el diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina, o no puede utilizar bien la insulina que produce. Bueno, esto hace que se acumule, ¿no?, el azúcar en la sangre cuando los niveles de azúcar están demasiado altos. Pueden causar daño a los nervios, o también a los ojos, los riñones y otros órganos. Y si la persona tiene 45 años o más, tiene antecedentes familiares de diabetes o sobrepeso, su riesgo de tener diabetes tipo 2 es mayor. El sedentarismo, la raza y ciertos problemas de salud también aumentan el riesgo. La prediabetes se produce cuando el nivel de glucosa en la sangre está más alto de lo normal, pero no lo suficiente como para clasificarlo como diabetes tipo 2. Si los niveles altos de azúcar en la sangre están sin control por mucho tiempo, la diabetes puede causar problemas de salud graves. Estos incluyen enfermedad del corazón, accidentes cerebrovascular, enfermedades del riñón, problemas de los ojos, problemas dental, daño a los nervios y problemas de los pies. También necesitan saber los diferentes tipos de diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1, la diabetes gestacional y la diabetes tipo 2. ¿Y cómo requieren saberlo? Según a los síntomas que tiene la persona, y los síntomas de la diabetes incluyen el aumento de la sed y de las ganas de orinar, el aumento del apetito, la fatiga, visión borrosa, entumecimiento o hormigueo en las manos o los pies, úlceras que no cicatrizan,
pérdida de peso sin razón aparente. La pregunta, ¿para qué necesitas saberlo? La cuarta pregunta es de cuando se tiene diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina o no puede utilizar bien la insulina que produce. Esto hace que se acumule el azúcar en la sangre. Cuando los niveles de azúcar están demasiado altos, pueden causar daños a los nervios, a los ojos, los riñones y otros órganos. ¿Cuándo necesitan saberlo? Necesitan saberlo con la prueba de hemoglobina glucosidad. También se la conoce como la prueba de hemoglobina glucosilada. Cuanto más alto sea su nivel de glucosa en la sangre, mayor será la cantidad de hemoglobina con azúcar. Un nivel de 6.5% o más en 2 pruebas de hemoglobina glucosilada separadas indica que tiene diabetes 2. Son las preguntas, son 5 preguntas, Miss. El grupo está conformado por compañera Ruth Nay, compañera Janet. Miss. Sí, sí, te escucho, hija. Sería todo, Miss. Ok, muy bien. El grupo está conformado por Canal Guamán Ruth, Chambilla Jessica Janet y Santo Montúfar Yesenia. Ok, hija, muy bien. Listo. A ver, ¿alguien más, por favor, que falte la perfilación de la audiencia? Creo que ya no falta nadie más. El grupo de artrosis falta. El grupo de artrosis. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿ya? Como ya hemos escuchado la perfilación de la audiencia, entonces eso quiere decir Miss, que para poder realizar, sí, Miss, disculpe, ¿me escucha? sí, sí te escucho. Voy a decir del grupo de García Rodríguez, mi compañero, y la compañera, ¿cómo se llama? Inés, creo que. Es de... mm,
¿Qué tema es, hija? Sí. La artrosis, Miss. Ujú, ya, ese es el que Ya, falta. ¿me escucha? A ver. Sí, 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 ya. te escucho. ¿Me escucha? Sí, hija, sí, continúa. Ya. ¿Quiénes necesitan conocer? Necesitan conocer la población adulta porque es una enfermedad de un trastorno crónico que causa alteraciones. ¿Qué necesitan saber? Que la artrosis es una enfermedad que caracteriza por dolor y rigidez y pérdida de la función. ¿Cómo requieren saberlo? Por campañas, afiches y medios de TV o radio. ¿Para qué necesitan saberlo? Para reducir que la población adulta avance con la enfermedad. ¿Cómo necesitan saberlo? Todas las personas mayores, mujeres, familiares, para que puedan cómo prevenir la artrosis. Eso es mi. Muy bien, listo. Entonces, ese sería el último grupo que le toca exponer su perfilación en la audiencia. Ahora sí, voy a compartir el tema que nos corresponde el día de hoy, ¿ya? A ver, me confirman cuando ya se pueda visualizar. Ay, no puedo compartir. Ah, y ahora sí creo. ¿Se logra visualizar? Sí, Miss. Ok, muy bien. Ahora sí, muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, nosotros vamos a trabajar ya otro tema referente al tema o el problema de salud que ustedes han escogido, ¿no? Nosotros vamos a continuar. Ya ese tema ya no lo van a cambiar, ¿no es cierto? Las técnicas en salud que nosotros mayormente utilizamos nos van a servir para poder hacer un diagnóstico de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a interesarnos o vamos a investigar los problemas que se tienen en la comunidad, la situación, las vías de comunicación, el tipo de actividades que se realizan, la educación
la alimentación, la fuente de ingresos, o sea, valga decir, todos los factores que pueden intervenir en la aparición de algunas enfermedades, ¿no? Sabemos que nosotros siempre estamos expuestos a las enfermedades, por lo tanto, pues en este caso tenemos que investigar por qué se está produciendo, cuáles vienen a ser las causas o los factores de riesgo que generan estas enfermedades. Por eso se hace el diagnóstico de la comunidad. Por ejemplo, si yo trabajo en una población donde no hay agua, donde no hay desagüe, en una población de repente donde no tienen los hábitos de higiene, ¿qué enfermedades pueden aparecer? El cólera, profesora. Ya, podría ser. Otro. La anemia, mi. Ya, pero asociado Diarrea. a lo que... EDA. Exacto. Claro, las famosas enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Las EDAs. Entonces, en este caso, pues nosotros deberíamos investigar para saber cuáles están siendo los factores que están conduciendo a este tipo de problemas tan apremiantes, para poder tratar de educar a la población a que cambie sus hábitos, ¿no? Eso es lo que queremos, que se cambie las formas de vivir para que la población, y no solamente una persona o una familia, sino para que todos en conjunto, pues, puedan, para que todos en conjunto puedan progresar, ¿no? A ver, hay alguien que está con el audio prendido, creo, por favor. Ya. Entonces, como les decía, en este caso es muy importante este tipo de cosas, ¿no? Para poder, pues, saber el origen y así erradicar la situación de raíz. Eso es lo que nosotros queremos. El diagnóstico es investigar. Por eso es que se acuerdan cuando yo les pedí que escogieran un tema, que se pusieran de acuerdo con sus compañeros qué tipo de tema podían tratar. Y eso va de acuerdo o dependiendo de la región en la que ustedes se encuentren, ¿no? Porque hay lugares en donde tienen enfermedades más frecuentes que en otras. Entonces, en ese caso, tenían que hacer un consenso o ponerse de acuerdo para poder escoger un tema el cual ya lo hicieron, ¿no? Porque esto viene a ser un problema de salud. Ahora, vamos a ver, pero ¿qué cosa es un problema? ¿Qué es un problema? Es aquella situación, dificultad o impacto negativo que afecta a las personas, organizaciones e instituciones, el cual se desea cambiar o se busca prevenir, ¿no? Es una situación difícil. Por ejemplo, nosotros aquí en ICA estamos en alerta roja con respecto al dengue. Estamos viviendo esta situación en donde ya van varias personas fallecidas producto de dengue hemorrágico, ¿no? Entonces, esto ya se está saliendo un poco de control. Es algo negativo que está afectando, como les vuelvo a repetir, no solamente a una persona, sino a la familia y a la comunidad, a las comunidades completas, ¿no? Y esto también desestabiliza el sistema de salud porque las personas van a requerir más recursos humanos, van a requerir más recursos materiales y esto es lo que nosotros queremos evitar, ¿no? O sea, no queremos evitar que vengan al hospital, que la persona no acuda cuando detecte los signos de alarma, más bien al contrario, que sepa identificarlos y saber qué hacer en ese tipo de situación, ¿no? Muy bien. Disculpe. ¿Cuál es el proceso para poder identificar un problema? Analizamos la situación en la que vivimos.
nos abocamos a una problemática que tenemos en común en el lugar donde nosotros nos encontramos. Identificamos una relación de problemas, de principales problemas que se encuentran en determinado lugar. Listo. Una vez que ya las hemos identificado, entonces en ese caso, ya pues nosotros podemos escoger o podemos definir nuestro problema central. Y por último, vamos a ver el ejercicio que ahora nos toca tratar en este tema. Disculpen que se había desactivado mi audio ya. A ver, listo. Entonces, como les decía, pues nosotros vamos a tratar de identificar los problemas, ¿no? Muy bien. Para poder, pues, tratar de solucionarlos. Y para ello nosotros tenemos que ver la realidad en la que nosotros vivimos. Aquí tenemos, o vamos a ver, cómo es que se plantea un problema. Ojo, miren, un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado existente negativo. No confundir el problema con la falta de algo. Por ejemplo, un ejemplo de cómo no se debe plantear un problema. Decir, por ejemplo, que en una ciudad falta un número mayor de vehículos de transporte público. No, no se tiene que decir así, no es la ausencia o no es la falta. Esa palabra está prohibida para poder crear o redactar un problema, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo es que se debería formular? Debería ser servicio de transporte público deficiente y en mal estado, ¿ya? Deficiente no significa que debería existir más, sino que la organización de ese tipo de transportes es pésimo, ¿no? Y que inclusive los autobuses o el medio de transporte está en mal estado, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el problema, pero no la falta de varios vehículos, no, porque eso vendría a ser la solución. ¿Cómo yo puedo, cómo yo puedo solucionar el servicio de transporte público deficiente? Colocando más vehículos, ¿no es cierto? Entonces, por favor, el audio, Acuña. Compañera Diana, por favor. Ok, muy bien. Entonces, como les decía, y ahorita quizás no lo comprenden bien porque el ejemplo está basado en un tema un poco general, ¿no? Pero vamos a abocarnos específicamente a los temas de salud. ¿Cómo yo voy a hacer la descripción de mi problema? ¿Qué es lo que necesito yo? Primero tengo que resolver estas preguntas, pero yo no voy a contestar las preguntas de manera dividida como lo hicimos en la perfilación de la audiencia, sino que yo voy a ir creando así como hicieron su objetivo.
¿Se acuerdan que el objetivo lo hicieron de manera corrida? Si bien es cierto, teníamos que plantearnos ciertas preguntas para poder crear nuestro objetivo, o sea, a qué queremos llegar, ¿no? El problema se plantea de la misma manera basándonos en estas preguntas, más no contestándolas de manera individual, ¿ya? Me explico. Descripción del problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Cómo se está manifestando el problema? ¿Qué está ocurriendo? ¿A quiénes afecta el problema? ¿Cuántos están afectados y en qué magnitud? ¿Desde cuándo? ¿Con qué frecuencia? ¿Y dónde ocurre? ¿Cuáles vienen a ser las preguntas que nosotros debemos darle bastante prioridad? Debemos darle prioridad a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? Este de aquí. A ver, un momentito. Vamos a cambiar de color. No. Ay. ¿Qué pasa? ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿A quiénes afecta? ¿Dónde ocurre? ¿No? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. A ver, con un tema que no tenga ninguno de ustedes. Ninguno tiene, creo, hipertensión arterial, ¿no? Está tratando el tema de hipertensión arterial. ¿O sí? No, Miss. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Cómo haría la descripción del problema? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Tengo que plantearme, primero, ya tengo mi tema, hipertensión arterial, ¿ya? HTA. HTA, muy bien. Pero ahora quiero describirlo. ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿En qué magnitud? ¿Está aumentando? ¿Se está de repente disminuyendo? Aunque si está disminuyendo no sería un problema, pues no es cierto. Entonces, está en aumento, está prevaleciendo, hay gran cantidad de casos. ¿Cómo se está dando la hipertensión arterial en nuestro país? ¿Cómo creen ustedes? Está en aumento. Ya, entonces, aumento. Ay, no se ve bien. Vamos a ver, vamos a escribir mejor. Ujú. Aumento de casos. Ya, ahí estoy poniendo, ¿no? Sino que estoy escribiendo con aumento de casos. Ahí ya estoy respondiendo una de las preguntas. ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿Cómo se está dando? Aumentando, ¿no? Aumento de casos, pero ahora, ¿de qué? ¿Aumento de casos de qué? Del tema que vamos a hacer, mi licenciada. Exacto, de hipertensión arterial, en mi ejemplo de hipertensión arterial, listo. ¿A quiénes o en quiénes está afectando este problema? En Y en las personas de la tercera edad más. Vamos a abocarnos en uno. Sufren. En mujeres de la tercera edad, parece cuando los niños hacen sus garabatos. En mujeres de la tercera edad, ¿en dónde? Yo puedo escoger un lugar, ¿no? Puedo poner de repente en la ciudad de Ica. .
Voy a tratar de escribirlo mejor, si no, porque si no, no se va a ver nada. ¿No? Ya, a ver, entonces, vamos, mejor. Voy a... mm, mm, a ver, en este caso, vamos a colocar... No me permite escribir como otras veces. Aumento de casos de hipertensión arterial en mujeres de la tercera edad. De la tercera edad en la ciudad de Ica. Ya está. Ahí describí mi problema. Ahí estoy diciendo qué es lo que está pasando, ¿no? Inclusive yo puedo agregarle más cosas, un poquito más, ¿no? ¿Cómo? Acuérdense, ¿cómo pueden empezar a describir su problema? Pueden poner aumento de casos, prevalencia. ¿Prevalencia qué significa? Significa que un problema permanece, o sea que sigue preocupando y que permanece a lo largo del tiempo, que no disminuye, ¿no? Incidencia, que están apareciendo nuevos casos donde antes no había, también pueden empezar así. O pueden poner alta prevalencia, alta incidencia, ¿no? Pueden poner, como ya les había mencionado, aumento de casos. Así pueden iniciar ustedes describiendo su problema, ¿no? Esa es la magnitud en la que se encuentra. Después ponen el tema que ustedes han escogido, colocan la población específica y la ciudad o el lugar, ¿no? Puede ser un centro poblado, puede ser un asentamiento humano, puede ser de repente, busquen o ubíquense en un lugar pequeño nomás, no tan grande. Entonces, esa es la descripción del problema, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Antes de pasar a esto, ¿quién se anima a realizar una descripción del problema? A ver. Miss, buenas noches. Quería hacerle una pregunta, Miss. ¿Esto lo vamos a realizar en grupo o cada uno, Sí. Miss? No, es en grupo, acerca del tema que ya ustedes han escogido. Ay, ya, Miss, en caso mío, yo con mi grupo casi no estoy unida por el tema de mi celular que ya no prendía y ya no he tenido contactos con mis compañeras y ya no me han aceptado en el grupo. Y en ese caso, ¿Tú Miss, has sola hecho lo hago. anemia? Sí, en ese caso sí. Ya, Miss. Tú escogiste anemia, ¿verdad? Miss, sí, Miss, anemia. Ujú. Ya, muy bien. Ya, Miss, Miss.
Sí, sí te escucho. Miss, buenas noches. A ver, yo sí puedo plantear mis. Ya, a ver. Bien. De mí es mi tema es infección respiratoria aguda. Ya. Entonces, en mi población o en mi departamento Pasco, ahorita se va incrementando lo que es el resfrío agudo, porque ahorita ya están, ¿cómo lo puedo decir? Varios, ¿no? Están ya con el síntoma, lo que es el tos, la gripe. Entonces, ellos están refiriendo ya que van a ganar por la helada, ¿no? Porque Cerro de Pasco hace frío. En ese tema estaría incluyendo mis, no sé, cuando dices, ¿no? Distrito o provincia donde se puede realizar. ¿Estará bien, Ya. Miss? Ya, no, está bien, pero ¿cómo redactarías tu problema? A ver, vamos a empezar. ¿Cómo se está Ya. dando la situación entonces en ese caso? Por el helada, Miss. No, me refiero cómo se está presentando la enfermedad en el lugar. Mm, en el lugar, con los síntomas del resfrío, por el gripe, tos. Mm, ya, a ver, esa primera parte no me he entendido. Ustedes tienen que describir, vuelvo a repetir, vuelvo a explicar, ya, para que ustedes me puedan entender. A ver, en este Ok. caso, nosotros, muy bien, a ver, en este caso, cuando nosotros hablamos específicamente de un problema, yo escogí, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? En el caso de tuberculosis, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo voy a describir mi problema? El tuyo es ira, pero el mío de repente es tuberculosis. ¿Cómo voy a empezar a describir? Tengo que analizar cómo se está dando la situación o cómo se está presentando esta tuberculosis. Tuberculosis, no, hipertensión. Me había equivocado. Hipertensión. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial, ahora sí. ¿Cómo empiezo a describir? Yo tengo que ver cómo se está dando este problema, esta situación en el lugar donde yo vivo. Muy bien. ¿Cómo pueden empezar? Miren, a describir su problema. ¿Se acuerdan cuando vimos el objetivo? Yo les dije, pueden empezar con un verbo. Aquí, para poder describir su problema, pueden empezar de la siguiente forma. Pueden empezar, por ejemplo, con la palabra prevalencia. Prevalencia. Ahora sí, más o menos ya se ve un poco mejor, ¿no? Prevalencia puede ser, de repente, con la palabra incidencia, pero para eso nosotros tenemos que saber el significado de estas palabras, ¿no? Incidencia. Incidencia. Puedo poner, por ejemplo, aumento de casos. Ah, se me fue. Ya, a ver, vamos. Ya sé cómo puedo. Ajá. Ya. A ver, un ratito, voy a dejar de compartir. Ujú.
Ahora sí, creo que ya. Ajá, vamos a poner uno en blanco. Pero, compartir. No puedo. A ver, un momentito, por favor, si no, que no puedo abrir esto. Se me complica. Ah, ya. Y ahora sí. Ujú. Ya. A ver. Ya. Ahora sí, vamos a ver acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer es, ahora sí, contexto. En este caso, lo que nosotros queremos hacer es, ¿dónde está? Ujú. Poner al principio de nuestra descripción de problema las siguientes palabras. Por ejemplo, como ya les había dicho, prevalencia, no sé qué cosa no quiere ayudarme. No quiere ayudarme en esta. Ya, ahora sí. Prevalencia. También con incidencia.
No se logra ver, ¿no? No, no se logra ver. No puedo compartir para que se pueda ver mejor. Ahora sí. Listo. Entonces, ahora sí. Vuelvo a repetir. Nosotros vamos a poner prevalencia. Incidencia. Vamos a poner aumento de casos. Vamos a poner probabilidad. Probabilidad. También vamos a poner. Podemos poner riesgo. Alto riesgo. Sí se logra ver, creo, ¿no? La lista. Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, nosotros podemos empezar con esas palabras a empezar a redactar nuestros, sí, tienen que correr, tienen que mover su pantalla y ahí se ve. Así ya ves. Ahí veo que están moviendo Torrealba, Villarreal. Ujú. Ya, entonces, así de esa manera nosotros vamos a empezar. Entonces, ya, de repente yo quiero escoger, a ver, mm, para poder empezar, ¿no? Para poder empezar a trabajar, voy a colocar alta prevalencia, alta prevalencia de, ay, ahora sí. Licenciada, pero no puedo ver lo que está haciendo, o es mi misma cámara.
¿No lo logras ver? Tienes que No, mover y licenciada, jalar. no puedo. Dice acá abajo, solamente dice, ¿quiénes pueden ver lo que solamente y solamente se escucha lo que habla y arriba dice Ujú. visualización de técnicas educativas en la salud, pero y está blanco nada más. Mm, Así blanco nomás, como dice usted está diciendo lo que dice, pero no sale acá en mi pantalla, en mi celular. Mío, sí, Miss. Mío también, No sé Miss. si es mío nomás o quizás está fallando mi celular o los demás también, no sé, licenciado. En de mí se ve, Miss. Sí se ve mi. Está en blanco, Miss. Ahorita está en blanco, sí. Ve nombres nomás. Jessica, Miriam Lisette, así nombres que van corriendo nada más. Ya, bueno, entonces vamos. Tenemos que utilizar otra modalidad. Entonces. No, así no se va a poder, porque si no todos no pueden ver, tampoco no van a poder entender, ¿no? Cómo va a ser el trabajo. Ujú. Ya, a ver. Mm. ¿Cómo estás cansado? Ujú. Mm. Bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto, ¿ya? Es que no se ve, ese es el problema. No se puede ver. Sí, bien. Pero, no se puede manejar en este. Y ahora sí.
Prevalencia, incidencia. Bien. A ver, un ratito. Un ratito, ahorita lo solucionamos. Vamos a ver. Solucionamos. Ujú. Miss, no se ve el internet. Por eso estoy tratando de solucionar un ratito, por favor, ¿ya? Un momentito. Ya, ahora sí. Ahora sí creo que ya. Vamos, 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 vamos. Listo. A ver, entonces, como les estaba mencionando, cuando nosotros tenemos este tipo de casos, para poder desarrollar nuestra descripción del problema, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a iniciar con las siguientes
premisas, ¿no? Con los siguientes términos. Ahora sí creo que se va a lograr ver. Alta prevalencia. Ahora sí se ve, ¿verdad? Arribita lo estoy colocando. Sí, Miss. Ahora sí, por fin. Vamos. Alta prevalencia o prevalencia. Después tenemos alta incidencia o incidencia. Podemos poner riesgo, alto riesgo, probabilidad, aumento de casos, índices elevados. Listo. Entonces nosotros podemos escoger cualquiera de ellos, ¿ya? No hay ningún problema, dependiendo del contexto que nosotros queremos darle. Por ejemplo, si mi tema fuera, vuelvo a repetir, hipertensión arterial, entonces, ¿cómo yo empezaría a describir mi problema? Yo empezaría a describir mi problema de la siguiente manera. Pondría, yo, ¿cómo veo la hipertensión? ¿Cómo se está dando? Hay prevalencia, alta prevalencia, o sea, ¿qué quiere decir prevalencia? Que ese problema, que esa situación que yo veo se está manteniendo a lo largo del tiempo. Eso significa prevalencia, ¿ya? Si yo digo alta incidencia, significa que se está aumentando los casos nuevos. O sea, no es algo que estaba estaba dentro de los límites, pero ahora veo que hay casos nuevos. Riesgo. Riesgo se refiere a una situación en donde existe peligro de que aparezca, ¿no? Probabilidad es algo probable. Aumento de casos, índices elevados, ¿no? Entonces, cualquiera de esos términos. Yo como veo a mi hipertensión, ¿en qué magnitud está? ¿Cómo creen ustedes que está la hipertensión? ¿Cómo estaría la hipertensión? Ujú. Índices elevados, señorita. Ah, ya. Vamos a ponerle índices elevados. Muy bien. Ahora, yo tengo que poner de qué índices elevados de hipertensión arterial en quiénes, en adultas o en, mejor, mujeres Adultos mayores. adultas mayores. Exacto. En mujeres adultas mayores. Ujú. En mujeres adultas mayores. Sin control de la presión arterial.
Ya. Sin control, podemos agregarle sin control previo de la presión arterial en la ciudad de Ica. Ya está. A ver, así sería mi problema. De esa forma se describe el problema. Ahora, ustedes tienen que hacer algo parecido en cuanto a lo que se refiere a su tema. ¿Quién podría tener una idea más o menos de cómo puede hacer? Miss, a ver, yo lo elaboré así. A ver, te escucho. Alto en riesgo en infección respiratoria en los niños menores de 5 años. Ya. Sin control. Ahí me quedé, Miss. Ah, ya, muy bien. Hasta ahí vas bien. Claro, muy bien. Está bien. Hasta ahí más muy bien, ¿no? Alto riesgo de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años sin control. ¿Sabes quiénes pueden tener mayor riesgo? Como estás utilizando riesgo, los niños que no van a su control de CRET. Ya, sin control, al control, sin control. De CRET. De CRET. Ajá. Y ahí puedes poner el lugar, ¿no? ¿En dónde? En Pasco. Ya, pero escoge un lugar más específico porque Pasco es muy grande, ¿no? Ya, y en la cancha le ponemos, Miss. Ya, ¿qué cosa es? Es un distrito de Pasco. Ah, ya. Entonces, así vas a poner en el distrito tal de Cerro de Pasco. Ujú. Listo. Ahí tienen un ejemplo. ¿Ya ven? Entonces, ahora sí ya puede formular, ya ha formulado su problema. Ha descrito cuál es el problema que se está dando en ese lugar, ¿no? Ujú. Ok, A Miss, ver, ¿quién? gracias. Ok, muy bien. A ver, ¿quién se anima a hacer otro ejemplo? Miss, Sí, dime. yo lo elaboré también. A ver, fíjate, escucho. Ya. Aumento de casos de la desnutrición infantil en niños menores de 5 años que no acuden a sus citas de CRET en el puesto de salud del distrito de Curimaná. Ya, está bien, pero ¿sabes qué? Cámbiale ya eso de control de CRET. ¿Quiénes tienen mayor, a quiénes les aumenta los casos de desnutrición? ¿Por qué? ¿Por qué no les llevan a sus citas de control, Miss? No, pero aparte, es que ya tiene que cambiar, ya no puede ser igual. Tiene que ser otra cosa. Repite de nuevo, a ver, hija, repite de nuevo. Aumento de casos de la desnutrición infantil en niños menores de 5 años que no acuden a sus citas de No, CRET no, en el puesto de salud. ahí puedes cambiarle, que no acuden, no, que desconocen sobre la alimentación adecuada. Entonces, puedes cambiarle, ¿no es cierto? Puedes tú variarle esa parte de que no acuden a su control de crédito. Si bien es cierto, en el control de crédito se les da pautas sobre la nutrición, pero ¿por qué aumentan los casos? Porque desconocen, porque no saben, ¿no? Porque desconocen acerca de la alimentación adecuada o porque sus padres desconocen acerca de la alimentación adecuada durante esta etapa. ¿En dónde? Ahora sí.
¿En qué lugar? Entonces aquí sería en el caserío. Diré en el distrito de Curimaná nomás. Ya, en el distrito de Curimaná. ¿Y eso dónde queda, hija? Ese es en por Pucallpa, mis. Ahí está, pones. En el distrito tal, Pucallpa, ¿no? Tienes que poner. Muy bien. Pero está bien planteado. Como has iniciado, está bien. Y yo le hice antes que la compañera alzara su mano, pero ya Ah, usted le dijo que ella pusiera eso. ah, ya. Gracias. Ok, muy bien. Listo. Entonces, más o menos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene una idea, no? Más o menos de cómo formularlo. Lo pueden mejorar, lo pueden de repente reformular, ¿no? Ujú. Listo, muy bien. Entonces, ahí nos quedamos, ¿ya? Pero voy a tomar asistencia antes de irnos. A ver, un ratito. Acuña Pérez. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Anaya Antunes. Arevalo Flores. Presente, licenciada, buenas noches. ¿Cómo estás? Bejarano. Campos Ramírez. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Canal Guamán. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Carguas. Cayo. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Chávez López. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Chimpujais. Chininín. Escalante. Sí, dime. Ante, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Miss, a Carmen Chinini está que le bota del Zoom. Por eso no puede Sí, ya me contestar. imagino. Ya no hay problema. Escalante. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Espinosa. Presente, profesora, buenas noches. Espinosa Mesa. ¿Cómo estás? Espinosa Villavicencio. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Estrada Palacios.
Miss, buenas noches, presente. ¿Cómo estás? Fernández González. Miss, buenas noches. ¿Cómo estás, Fernández? Buenas noches. Presente, Fernández. ¿Cómo estás? García. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Se me había apagado el audio, disculpen, chicos. A ver, ¿dónde me había quedado? En García, creo. García Rodríguez. Guevara Mendoza. No, Guevara ya no está, ¿no? Gutiérrez Cruz. Presente, mi buenas noches. ¿Cómo estás? Guamán Paricoto. Guamán Silla. Presente, Miss. ¿Cómo estás? Juaney Bartolo. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Huarcaya Tencio. Presente, profesora. Buenas noches. Huarcaya, ¿qué pasó? Tiempo que no ingresabas. ¿Qué sucedió? Sí, yo le pedí permiso por medio interno de las cosas que había tenido el accidente de mi hermano. Por eso mismo que no pude entrar eso la semana pasada. Ya, trata, de repente, si también tiene falta con otros docentes, trata de justificar y ahí para que no te perjudique. Listo, gracias. Ok. Wilka Gómez. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Inocencio Romero. No, Inocencio creo que ya no está, ¿no? Juárez Crisanto. Presente, Miss, buenas noches, Juárez. ¿Cómo estás? Leiva Tello. Muy bien, Leiva. Lícito Espinosa. Limache Valencia. Mis buenas noches, presente. ¿Cómo estás? Tupaca. Licenciada, buenas noches, presente. ¿Cómo estás? Machuca Banto. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Martel Custodio. Mis buenas noches. Visita un favorcito. La clase pasada, pucha, que el Zoom estaba que me botaba y no logré contestar mi asistencia. Ya, Martel. Mauricio Pérez. Gracias. Maita García. No, Maita tampoco ya no está. Minaya. Morales Robles. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Miss Oceda Minaya, Álvarez. presente. Ya, ok, Minaya, no te preocupes. Morales Robles. Oceda. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Padilla Gamarra. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Paredes Huitrón. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Paredes Quispe. Paucar González.
Pérez Vélez. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo Soy está? Zulma Pauca González. Ok, Pauca. Poco Vilca. Presente, Miss, buenas noches. Disculpe, Miss, la ¿Cómo semana está? pasada no le pude contestar mi asistente. Mi celular estaba mal, su pantalla y no se podía contestar, Miss. No sé Ya si- voy a constatar el ingreso de los alumnos, no te preocupes, poco. Ya, Miss, sí he ingresado, sino que ya le espera. Ok. Portocarrero Lápiz. Presente, Miss. ¿Cómo estás? Príncipe. No, Príncipe. Reyes. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Reyes Roca. Presente, profesora, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Rojas Santillán. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Ruiz Quispe. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ruiz Ramos. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Sánchez Peso. Santos Montúfar. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Solís Almercón. Presente, Miss. Solís Almercón. Muy bien. ¿Cómo estás? Soplín Trauco. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Soto Muñoz. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Soto Peña. Torrealba Miguel. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Torres Cóndor. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Valencia Montenegro. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo Miss, estás? disculpe, ¿nos Vargas podemos Santillán. retirar ya? Sí, los que ya contestaron su asistencia, sí, ya pueden irse leyendo. Nos encontramos el día martes, ¿ya? Que tengan muy bonito fin de semana. Vargas Santillán. Licenciada, pero no me llamó, estoy esperando que me llame. Licenciada Espinosa, licenciada. Sí, Licito, sí te llamé. Muy bien. Escucho bien, como dijo licenciada. Vázquez Aguilar. Presente, Miss. Buenas noches. Vázquez. ¿Cómo estás? Ventura Lorenzo. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás, Ventura? Villarreal Romero. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, levanten la mano, por favor, los que faltan su asistencia y los voy a ir llamando, ¿ya? A ver, Anaya Antunes. Presente, profesora. Buenas noches. Muy bien, Anaya. Guamán. A ver. Un ratito. Miss, buenas Guamán noches. Paricoto, ¿verdad? Sí, mi señal estaba fallando y se salía, Miss. Por eso no Ok, escucho. Morales Robles. Presente, Miss. Disculpe, no le pude contestar. Ya no hay problema. Muy bien. Espinosa Villavicencio. Sí, Espinosa, sí te escuché. Ya, ahora sí. Lícito, Espinosa. Sí, licenciada. Quería hacerle una consulta. Es, ¿Escuchó, licenciada? ¿Lícito Espinosa? Sí, lícito. Ya, gracias, licenciada. Sí, Dime, es con Espinosa. respecto a la última pregunta donde nos indica dónde ocurre. Entonces, a mi grupo y a mí no nos queda claro el dónde ocurre. Tenemos que hacer un estudio para ver, en nuestro caso que es apéndice, para ver, apendicitis es para ver en todo caso dónde ocurre con mayor frecuencia o nosotros podríamos determinarlo en algún lugar. No, ustedes pueden determinarlo en un lugar. No hay problema. Centrarnos en un punto específico, en Sí, algún... exacto. Ponerse de acuerdo, ¿no? Ah, O puede ser, licenciada, donde estamos nosotros, donde vivimos acá de cada uno en su zona. Claro, pero como el no trabajo sería es uno grupal,
Ajá, como el trabajo es grupal y no todos están en el mismo lugar, tienen que ponerse de acuerdo todos los integrantes dónde pues lo van a... Ah, ya, haz de cuenta, los tres que somos de los integrantes vamos a hacer de una sola zona, como Claro, dicen. exacto. Y no le escuché bien porque acá donde estoy no hay mucha cobertura, licenciada. Y vamos a agarrar cualquier tema o es lo que no podían entender muy bien. No, es el tema que ustedes ya han escogido ya. Por eso les dije que ya no lo iban a cambiar. Ah, ya, hace cuenta de mí, yo me tocó lo que es el prostatitis, creo. Hace cuenta lo que hice la semana pasada. Ya de ese mismo nada más se va. Exacto. Continúan, nada más. Ah, ya, licenciada, gracias. Ok. Ahora sí, Chininín, ahora sí. Profesora, buenas noches. Sí, dime. Presente. Disculpe, profesora, mire, yo hice un poquito, a ver cómo está. Quiero que me dé su opinión. Ya, Por ejemplo, dice, aumento de casos de la sífilis en el departamento de Tumbes debido a la poca información de enfermedades de transmisión sexual que pasan actualmente. ¿Podría ser así? Ya, pero está en desorden. Ya me Está en imagino. desorden, Chininín. Mira, Ya. empieza de nuevo. Aumento de casos de sífilis. ¿Pero sífilis? ¿Ustedes habían escogido sífilis? Sí. Sí, ¿no? Sí, ya. Entonces, aumento de casos de sífilis. ¿En quiénes? ¿A quiénes te vas a abocar? Mayormente los jóvenes, pues, ¿no? Ya, entonces pones aumento de casos de sífilis en jóvenes. Ponle, puedes ponerle una edad de 20 a 30 años. Ya, de Ponle, 20 a ¿no? 30, sí. Vale. Por falta de información acerca de las ITS en la ciudad de Tumbes. Ahí, así es el orden. ¿Ya? Ah, ya. Al final va el lugar. Por falta de, me perdí, por falta de información, ¿no? Ajá. Información de las ITS, ¿verdad? Sí. En la ciudad del departamento de Tumbes, ¿verdad? En la ciudad, ¿en qué ciudad pues? Quieren Ya. un ejemplo, en la ciudad, no sé, ¿en qué ciudad quieren escoger? Por ejemplo, que digamos Tumbes, ¿no? En el departamento de Tumbes, ¿no? Ya, bueno, ahí queda, ahí nomás. Tumbes, listo. Y de ahí le seguimos agregando. No, ya ahí queda nada más. Ahí nomás Ese quedaría. sería sí, esa es tu descripción del problema. Ah, ya, profesora, listo. Gracias, ya. Ajá, ok. Sí, Chávez, ¿tienes alguna Miss, pregunta? yo Porque sí pido te mano escuché. para su asistencia de mi compañero Felipe Bejarano. Su internet está mal y está que le bota el Zoom. Ya, él después ya me va a explicar, hija. Ya. Listo. A ver, Soto Peña. Sí, Soto Peña, muy bien. ¿Alguien ¿Me más escucha? falta, por favor? Sí, Soto, sí te escuchan. Listo. ¿Alguien más falta, por favor? Miss, una consultita. Sí, dime, Oceda. Al tema, Miss, tengo mi mamá, Miss, que hace 2, 3 días, le dolía, la espalda, los pulmones, todo, Miss. Le han llevado al médico, al cardiólogo, todo, pero no tiene nada. Y ahora empezó con la infección al estómago, diarrea, no le para, Miss. ¿Por qué se debe eso, Miss? Y el dolor de la espalda y la cabeza no le pasa. ¿Desde hace cuántos días está así?
El dolor de la espalda y la cabeza, mis, ya está ya hace como 2 semanas, pero ya 3 días atrás está con diarrea. ¿No le han hecho una prueba de COVID? No le hemos hecho, mis, solamente le hemos llevado, como decía, que le duele la espalda, el corazón y la cabeza, le hemos llevado al cardiólogo, todo, le han examinado los pulmones, todo y no tiene nada. Solamente le duele la cabeza, la espalda, los pulmones y ahora empezó con la diarrea. No tiene ni tos, nada. Y fiebre constante tiene. Por eso, no está de más porque últimamente está dando. ¿De dónde eres, hija? De Ayacucho, mis. Porque está dando, ¿sabes qué? Dengue con COVID. Ya, mis, ¿y qué le puedo dar para que se rehidrate? Lo único que le puedes dar es suero y Suero, que mis. repose. ¿Sí? No le puedes dar otro medicamento mientras no se sepa exactamente qué cosa es, porque Ay, puede ay, ser peor. Ujú. ay, mis. Ya, mis, gracias. Ok, muy bien. Listo, ahora sí creo que nadie más falta, ¿no? Listo, entonces con esto terminamos el día de hoy y ya nos encontramos el día martes. Que tengan un buen fin de semana, chicos.